Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco muy especialmente la primera instancia que tengo luego de la presentación que hicimos en noviembre del año pasado. Además tiene en este mismo lugar, claro, vos estabas, con la particularidad que en aquella ocasión estuvieron el protagonista de la historia, Carlos Scanavino, y uno de sus entrenadores, Felipe Vidal. Bueno, contarles un poco el proceso del libro. Antes que nada, preguntarles, ¿saben cuando hablo de Scanavino de quién se trata? Por supuesto. Las personas más jóvenes seguro que lo saben. Fue un poco largo el proceso, porque fui acopiando material. Yo hago el semanario 2011 junto con otras personas y fui juntando material. Me acuerdo que hace 8 o 10 años yo tenía una entrevista con Felipe Vidal. Creo que le hice más de una. Y bueno, Clementino decía en la presentación ahí, bueno, la particularidad que yo en la biografía, en el pequeño resumen de mi currículum ahí, hago mención que se conjugan en el proceso de este libro la historia del nadador más importante que ha dado Uruguay, uno de los principales de Latinoamérica, junto con mi vinculación con el deporte, ¿no? Se da esa particularidad que escribe alguien que es del palo, que no es ajeno, ¿no? Yo fui producto de esas becas, como lo fue Carlitos, que se daban en las escuelas públicas, en varias escuelas, no sé si en todas, y bueno, fui juntando material, entonces, por lo tanto, la historia no me es para nada ajena. Yo a él lo conocí cerca del 2000, yo nadé de los 7 a los 11 o 12 años, y él en ese momento, o sea, él se va de Paysandú en el 84, yo ahí tenía 10 años, estaba nadando, sabía que había nadadores canavinos, pero no, con 9, 10 años no tengo tan vivo el recuerdo, ¿no? Y bueno, mi vinculación con el deporte, y que luego lo retomo después y me reencuentro con él, ¿no? A él lo conozco en una entrega de premios Charrúa, ¿no? Para hacer esa misión en el 2000, 2001, y seguía nadando todavía, ¿no? Porque él nadó hasta pasado largo los 30 años, ¿no? Sobre todo en la última etapa nadó en aguas abiertas, en competencias internacionales, un circuito. Y ahí me reencuentro con él y fue, mirá con quién estoy. Siempre me generaba los deportistas que se habían sobresalido cuando era más chico, ahora ya no me pasa lo mismo. Me generaban como bueno, son tipo, como yo anteriormente participé en un libro que se llama Nuestros Monstruos Sagrados, que lo escribió Julio César Amico. O sea, Nuestros Monstruos Sagrados. Entonces, era como un monstruo Scanavino, ¿no? Para usar eso. Y después lo vi más veces y ya se fue humanizando esa persona, digamos, ¿no? Nunca dejó de serlo. En mi mirada, ¿no? Inclusive fuimos un Sudamericano Máster, porque en Mar del Plata, y había gente, por ejemplo, argentina, que lo puso fulanito de tal, ¿no? Entonces yo estaba ahí cerca y mirá cómo lo recordaban gente que era de la edad de él, ¿no? De esa generación. Eso fue en el 2014, más o menos, en Mar del Plata, ¿no? Un Sudamericano Máster. Bueno, la natación ha crecido de tal forma que después, 2003, 2004, empezó a haber torneos de natación máster, ¿no? de deportes acuáticos máster, ¿no? A nivel mundial, que congregan muchísima gente, ¿no? Se hacen en Uruguay. Bueno, fue Felipe Vidal, el entrenador de Carlitos, uno de los pilares, y ha crecido mucho a nivel mundial. Además, como son torneos máster, no hay tiempo ni cupos para cualquiera que tenga el dinero y esté entrenado puede participar. Son muy numerosos algunos de ellos. Se hizo en Uruguay hace unos años, en Maldonado. Y me empiezo a relacionar con Carlitos. Yo con el tiempo, no sé en qué momento, me contacto, no sé si a través de quién fue con Tato López, un ex basquetbolista. Entonces empiezo a tantear, che, un libro de Carlitos sería bueno, fue el principal nadador, sí, estaría bueno. Mucha gente te dice que bueno, como te pueden decir que bueno ahora que vienen los Juegos Olímpicos escribir un libro de Milton Winans. No sé, nadie lo va a hacer, creo, porque es todo. Bueno, esa es otra etapa, que la parte de esa fantasía que hay con respecto a los libros. Es muy difícil llegar a publicar, primero porque te lleva mucho tiempo, es bastante trabajoso. No fue esta la excepción, porque no sabía si lo iba a publicar, o sea, ya no contaba. Es un libro que lo financié yo, no como otros que hicimos con Julio, que decía, con D'Amico, que tuvimos
más apoyo. Entonces fue un poco cuesta arriba. Yo fui publicando algunos capítulos en el semanario porque pensé que no lo iba a sacar. Y me acuerdo y se lo reconocí a Laura Lloroba de la 35, bueno, justo la 35 y cumple 100 años, ¿no? Bueno, voy contando la historia, creo que un poco desordenado, pero bueno, del libro lo tienen a disposición después para... que aparte ya ni me acuerdo de lo que escribí, algo me acuerdo. Entonces, esto va a terminar en un libro, y no creo, Laura, está muy difícil, no sé qué. Y bueno, yo termino los capítulos en el semanario, que de alguna manera un poco lo estaba quemando, digamos, ¿no? Aunque no estaba todo el material allí, y no todos leen el semanario, ¿no? Aunque no me lo crean, ¿no? Y bueno, yo en ese proceso, no sé si febrero o marzo, termino de publicar en el periódico una página con distintos capítulos de la historia, después les recuerdo algunas páginas, algunos títulos por lo menos, y bueno, de ahí a noviembre, bueno, en noviembre se publica, a septiembre, octubre yo sigo juntando más material, ¿no? Y esa es la parte un poco fascinante que tiene esta historia, que uno tiene un esqueleto, ¿no? Y se va alimentando eso. Me acuerdo yo, por ejemplo, con Andrés Oberti del Centro Vidar, tengo tal dato, tengo tal otro que te encontré, y para el que está investigando, porque es un trabajo de investigación, no deja de serlo. Yo decía, qué bueno ese material. Luigi Lemes me ayudó, por ejemplo, me hizo el diseño, me ayudó en el diseño y corrección. Y el año pasado estaba en Montevideo y me consiguió también, cuando llega Wilfredo Raimondo a Paysandú, que fue un entrenador, uno de los primeros entrenadores de educación física que viene a Paysandú a trabajar en remo, que después incursiona en natación, también en básquetbol. Fue el entrenador de las medallas olímpicas de Juan Antonio Rodríguez en el 48 y en el 52. Y bueno, esa es una de las satisfacciones que uno va teniendo. Tengo este dato, qué bueno que acá tengo la foto cuando vino Raimondo, fue presentado en Club Ramero Paysandú, por ejemplo, o me vinculo en su momento con el entrenador de un cubano que ahora está en Colombia, que trabajó en el campus, entonces conoció a Carlitos, a la hija de Carlitos, ahí hablo de la hija de Carlitos, que también fue un juego olímpico, la hija del nadador. Y bueno, son datos que después el propio Carlitos u otras personas, otros lectores, te dicen, no sabía tal cosa, no sabía tal otra. Y seguramente quedan más cosas que no están en el libro, que es muy difícil aparezcan en una nueva edición, pero bueno, que se va enriqueciendo y bueno, no deja de ser un documento que queda para la posteridad, ¿no? No vamos a estar nosotros y el libro va a estar a disposición de quienes quieran consultarlo para conocer esta historia de la que uno se fue enamorando por todos esos datos que uno va sumando y por lo grande que fue Paysandú en esa época, ¿no? En los 70, en los 80 sobre todo, ahí está ubicado el éxito deportivo. Es un libro, si se quiere, sí muy vinculado al suceso, al éxito deportivo del deportista. Sí, me lo he cuestionado a veces, bueno, si él no ganaba las 14 medallas de oro a nivel sudamericano, yo no estaba escribiendo un libro, ¿no? Yo escribo un libro porque es que se destacó, que sobresalió, o sea, un poco evidente, por lo menos para mí. Hay aspectos humanos, capaz no podría verlos más. Yo hablé naturalmente con él. Cuando yo hablo con él, que ahí estaba el hoy desaparecido Juancito Stevenson, y lo fuimos a filmar hace casi un par de años, ahí me di cuenta, con el documento de él tengo para el libro, porque si no tenía documentos un poco aislados, a los que sí, uno les tiene que dar una unidad, pero faltaba la palabra del protagonista, ¿no? Que me contara su vivencia, que había pasado en ese Juego Olímpico de Los Ángeles del 84, donde él tenía más expectativa de llegar más lejos y qué pasó que no pudo. O sea, ya estar en un Juego Olímpico para un deportista uruguayo ya es un triunfo. Pero bueno, después el deportista, una vez que está presente, quiere sobresalir, quiere dar un poco más. Él tuvo muchas oportunidades de entrenar en el extranjero, tuvo varios meses en el club Mission Viejo de California, entrenando con los mejores. Y bueno, volviendo un poco para atrás, él fue producto también de ese Paysandú o de ese club remero muy pujante, que daba muchas becas, iban los propios docentes a las escuelas a ofrecer becas. Ahí se cuenta cuando él levanta la mano y dice para ir al club, y él fue uno de los tantísimos nadadores que hubo, ¿no? Y que
yo en un momento decía, pero los entrenadores qué grandes que eran, sí, pero si no había un deportista como él, tampoco el entrenador se podía lucir. De hecho, Paysandú a nivel nacional en los 70 estaba en los primeros puestos con Neptuno en Montevideo, por ejemplo, ¿no? Un departamento del interior chiquito contra los poderosos de la capital del país, ¿no? Porque la pirámide era muy ancha, ¿no? Era muy grande, o sea, tenía muchos nadadores para elegir. Había sus comisiones de padres también muy grandes, que apoyaban mucho esos viajes, porque había que viajar a Santa Fe, a Buenos Aires, a Montevideo. Y ya precediendo a Carlitos también se habían destacado nadadores. Fue muy importante la piscina climatizada, hoy hay un montón en Paysandú, pero en aquel momento, en el 70, cuando se inaugura, fue la primera y fue la explosión del club y de la natación, ¿no? Que no se vivió en igual dimensión en otros departamentos que también, del litoral, como Mercedes, que la tuvo un poquito después, Salto la tuvo antes, pero en Paysandú sin duda que hubo un fervor, si no fue un proyecto fue lo más parecido, porque esas becas generaban que muchos gurises se acercaban y después llegaban a Raimondo, a Felipe Vidal. El proceso, Raimondo se va en el 75 cuando se inaugura la piscina del campus municipal, en la época militar, lo llevan para allá. 10 años después, 9, Felipe Vidal se va, o sea, a los mejores se los llevaban. Carlitos se fue en el 84 también. Pero bueno, se va Raimondo en el 75 y queda Felipe, el alumno 10, como diría Mico, que continúa con ese legado, ¿no? Era él y un montón de otros profesores. Me voy a olvidar, no había mencionado, pues, Susana Silva, por ejemplo, también estaba, Capucio, Maceilota, un montón de Nelly, me acuerdo. Era un club muy fuerte, muy potente, y donde la competencia, la parte competitiva, marcaba fuego a la institución, ¿no? Y otros tantos nadaban, aprendían el deporte y se iban para otras disciplinas o dejaban de nadar. Pero bueno, me fue atrapando esa historia. Un sudamericano, decía, no era solo Carlitos, sino un sudamericano en Medellín, me acuerdo, que luego yo en mi pasaje como directivo hicimos una placa en el club, en el pasillo que lleva a piscina, donde se destacaba que 6 nadadores de Paysandú fueron un sudamericano representando a Uruguay. Fue una etapa increíble, muy positiva, por distintas razones no se mantuvo, y Carlito, bueno, él estuvo en 2 Juegos Olímpicos, 84 y 88, no fue al del 80 por la Guerra Fría, por el boicot que le hicieron ahí a Rusia en aquel entonces, en el 80. En el 92 no quiso ir. Hay muchas historias vinculadas a los encuentros y desencuentros de él con los directivos, ¿no? Del propio Club Remero, porque en un momento decide irse del club, se va para Maldonado, se curso guardavida, empieza a trabajar como guardavida. O sea, es muy sacrificada la carrera de un deportista. Hoy uno ve que hay más apoyo, ¿no? Sobre todo lo ve por el lado de Paysandú con Manuela Rotundo, ¿no? Que muy precozmente se está destacando y con muy buenas proyecciones. Pero él tuvo muchas dificultades, porque es un deporte que te exige... hay otros que seguramente exigen lo mismo o menos, pero bueno, en este es muy absorbente, son 6, 7, 8 horas por día que tenés que estar entre piscina y gimnasio, digamos, ¿no? Y bueno, hasta la época de Canavino y quizá un poco más, Uruguay se mantuvo un poco a tiro. Venían muchos entrenadores extranjeros también al Uruguay y llegaban a Paysandú. Hubo más de uno. Me conecté con uno que vive aún, que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y llegaba por la parte olímpica, llegaban a Paysandú porque nuestros docentes, o sea, Raimondo era profesor de educación física, un deporte que como todas las disciplinas hay que estar actualizándose, y bueno, los muy buenos docentes que había acá, acoplados, digamos, sumados a los que venían del exterior, le dieron a Paysandú y a Uruguay también, de alguna manera, una impronta distinta, ¿no? Ya con Ana María Norbis, o sea, estamos hablando de Carlitos y Ana María, los dos de Paysandú y los dos que más lejos llegaron a nivel de natación hasta ahora, ¿no? Un deporte que hoy en día nos ha sacado mucha superando a los montevideanos, por ejemplo. Sí, no hay. Ana María Norbis tuvo una final olímpica en México en el 68. Al poco tiempo, ella en el 69-70 decide dejar de nadar. O sea, Carlitos tuvo una carrera bastante más extensa, ¿no? Él en el 71 empieza en el club
y en el 72 ya estaba compitiendo y ganando en casi todas las pruebas. Hubo una etapa que se disputó el Tan Libre en febrero en el Club Remero que le ganó en todas las disciplinas, o sea, que participó. O sea, no hay un caso similar al de él, no ha habido. Y hay unos récords de él que inclusive siguen vigentes, 2 o 3. Fue realmente extraordinaria su carrera. Con respecto a los apoyos, no sé cómo estamos de tiempo, ¿vamos cerrando? Vamos redondeando, después hablamos un poco más. Tuvo, me acuerdo de una famosa foto con Carlitos Valeoro, un apoyo de Pepsi Cola, ¿no? En su momento. Bueno, y la natación es un deporte que te permite, bueno, en este caso hoy por hoy es jefe de guardavidas en Maldonado, ¿no? O sea, hay muchos que vinculados a natación que se vuelcan a esa actividad y hacen carrera o estudian educación física. Y él siguió vinculado. Su señora fue campeona sudamericana también, otro dato de color, Susana Crespo. Ellos se conocieron en el 81 en un sudamericano. O sea, que ella no es de acá. Es de Maldonado, y él vive en Maldonado. Y la hija de Carlitos, Antonella, fue a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y bueno, el entrenador con el que hablamos, que hoy cubano que está en Colombia, Saldívar, creo que es, tenía un futuro enorme. Y me acuerdo de la nota que le hago yo, que aparece en el libro, dice, bueno, que destacaba del uruguayo eso de la garra, de ir para adelante en la adversidad, que si le pondríamos al uruguayo la infraestructura y otras condiciones, estaríamos mucho mejor. Él viniendo de Cuba, ¿no? Destacaba que el uruguayo se agiganta, se agranda, ¿no? Capaz por esa pequeñez que tenemos en población. Bueno, me acuerdo ahora, Lola Moreira tiene en su embarcación garra charruga, digamos. Y bueno, fue a un Juego Olímpico, Antonella. Bueno, Carlitos siguió, estuvo en 5 mundiales, estuvo rankeado entre los 10 o 12 mejores en la década del 80. Fue una carrera brillante y bueno, me parece que está bueno que haya un documento que registre esta historia de un campeón, como lo fue Carlitos. Por supuesto que está buenísimo.